Buenos días, mi nombre es Alejandro Martínez y bueno, en primer lugar agradecer tanto a María Luisa la invitación como a la Universidad de Valladolid esta oportunidad de divulgar un poco el fruto de las investigaciones y el caso concreto de la cuenca minera de Fabero, su historia, su memoria y su patrimonio cultural inmaterial. Segundo, vale. Estaba comprobando el PowerPoint. Bueno, pues el título de la ponencia, que espero que sea una cosa breve, vamos a hacer un recorrido sobre la historia de esta cuenca minera, que para que nos ubiquemos es la más occidental de todas las de Castilla y León, está ubicado al noroeste de la comunidad. Veremos qué pozos deja esa historia en la memoria individual y colectiva y hablaremos del patrimonio, cómo se está gestando la patrimonialización de muchos de los elementos, porque el pueblo ha sido declarado bien de interés cultural en la modalidad eh, de patrimonio etnográfico, en modalidad industrial, y después algunos elementos de divulgación de este patrimonio, centrándonos en concreto en algunos aspectos del inmaterial. Bueno, en primer lugar, una aclaración y que también explica el orden de lo que os voy a comentar. Historia y memoria hablan del pasado, sin embargo, tienen diferencias. La historia es conocimiento, análisis crítico y contraste de fuentes, racionalización y elaboración de conocimiento, y la memoria es experiencia y recuerdo, tanto individual como colectivo. La historia de Fabero, desde que en 1917 se pone en marcha al calor de la Primera Guerra Mundial la explotación industrial del carbón, pues está ligada a los auges y los declives de este mineral. Em, yo siempre digo que se puede conocer la historia de Fabero sin salir de la historia de España sin salir de Fabero. Nos puede hablar de una industrialización tardía, con capital exógeno, y también de los momentos de auge y declive de la misma, así como que es representativo de las expresiones de lucha obrera y democrática en distintos momentos de la historia. Especialmente vamos a ver que cuando os hable de esta comarca en concreto, ubicada en la comarca del Bierzo, pues vamos a poner especial acento en el movimiento obrero. Una cuenca que tiene unas características especiales porque es la única cuenca que durante los años de la Segunda República tiene predominio del anarcosindicalismo a través del Sindicato Único Minero. En los años del franquismo, el Partido Comunista y las comisiones obreras, y después, ya una vez tras la transición, el sindicalismo democrático, que protagoniza algunos hitos muy importantes de movilización frente a la reconversión industrial, ¿no? Bueno, el trabajo del historiador, como dice Josep Fontana, y aprovecho para hacer un inciso, la ponencia o mi visión que voy a dar la hago desde mi punto de vista de formación como historiador, ¿no? Josep Fontana nos habla de que nuestra labor como historiador tiene que ver con aportar conocimientos que sirvan para mejorar la sociedad en la que vivimos a través de crear una conciencia crítica eh, de cara a las personas que la van a recibir. Bueno, en cuanto a elementos que tienen que ver con la historia, en la primera diapositiva veíamos que las fuentes primarias son la materia prima del historiador. ¿Qué ha sucedido con ellas? Bueno, pues en su mayor parte se han dejado perder en los grupos, en las casas particulares, en los cuartos de aseo, de las empresas que operaban en la cuenca. Tened en cuenta que había como 4 o 5 empresas y en sus momentos de mayor auge superó los 3 4 mil trabajadores de forma directa.
Se ha hecho alguna recuperación de algunos fondos, como el archivo de combustibles de Fabero. Se ha llevado el archivo de minería de comisiones obreras de Castilla y León, en lo que es la antigua sede sindical. Se ha recopilado todos los materiales que vienen de las secciones sindicales ya del sindicato una vez legalizado. Y también hay algunos proyectos de recogida de iniciativas particulares, pues de gente que ve como en cantidad, decenas de grupos mineros, de casas, de oficinas ligadas a los pozos y, bueno, pues se están perdiendo mucha documentación y personas individuales que las han ido recopilando, muchas veces esperando a que alguna institución pública se haga cargo de la misma. Bueno, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues algunas propuestas, como la que podéis ver ahí en la imagen, son tratar de crear archivos de empresas y de sindicatos, como se puede ver en la imagen. También a través del ayuntamiento especialmente se ha recopilado fotografías, carteles, panfletos y también algunos han hecho y se pueden hacer fomentos de proyectos de investigación, de recopilación de la historia local a través de la guardia, de la custodia y de la puesta en valor, pues, de todos estos elementos que nos pueden servir como materia prima para los historiadores. Para ello, fomentando grupos de historia local, los licenciados que van saliendo, graduados del pueblo, pues también, si se solicitan ayudas para recuperar esta historia, pues también tienen una oportunidad de trabajar en el pueblo, ¿no? Empezamos por la historia, ahora nos vamos a ir a la memoria. Como decíamos, la memoria no es historia, sino que es la gestión la gestión social y política del pasado. Por lo tanto, podemos decir que está expuesta a la selección y al olvido, tanto voluntario como involuntario, ¿no? El carbón ha dejado su pozo en la cultura, en el patrimonio inmaterial, del que después hablaremos un poco más detenidamente, y en la memoria colectiva del pueblo, ¿no? Es un sector que ha creado una serie de relaciones de amor-odio hacia la profesión, que van desde lo laboral a lo social, del centro de trabajo al pueblo, y que han conformado una identidad colectiva que pervive incluso tras el cierre, y también una serie de expresiones de lo que podemos llamar cultura minera, que van desde el deporte, la música, los ritos religiosos, sociales, las canciones. Es decir, no hay un sector laboral en España que haya impregnado tanto el mundo de la cultura, del cine, de la literatura, de la pintura. Estamos hablando de un pueblo que actualmente tiene 4.000 habitantes censados, 9.000 en sus momentos más álgidos, y si tenemos en cuenta los pueblos de alrededor que estaban vinculados a la cuenca minera de Fabero, bueno, pues es un poco más amplio, pero en la que nos podemos encontrar decenas de canciones que cantan al oficio, decenas de documentales relacionados directa o indirectamente con el sector minero o con elementos sociales, políticos, sindicales que nos ha dado, ¿no? Recuperar el patrimonio cultural inmaterial, esos olores, esos sabores, esas expresiones, esos elementos que tienen que ver con la pintura, con recetas, pues yo creo que es un elemento fundamental, ¿no? Si atendemos a una definición que nos da la UNESCO, podemos ver que el patrimonio no se limita únicamente a colecciones y monumentos, sino que también son expresiones vivas de tradiciones que tienen que ver con lo oral, con las artes, el espectáculo, usos sociales, ritos, la forma en la que los seres humanos nos relacionamos con nuestro entorno y cómo lo transformamos. En el caso de la minería del carbón, pues como os digo, impregna absolutamente toda la vida social y cultural porque era un elemento totalizador. Para que nos entendamos,
los únicos puestos de trabajo que había en la zona estaban ligados a la minería de forma directa o indirecta, había casas de la empresa, economatos, es decir, que era un monocultivo en el que la empresa tenía y el sector tenía un papel y un eje central. Y eso se transformó en expresiones culturales muy vivas y muy ricas que perviven en la actualidad. Bueno, ¿por qué es importante conservar esta memoria y ligarla al patrimonio inmaterial? Bueno, pues porque como decía Almudena Grandes, que como podéis ver también tiene en algunas de sus novelas referencias a Fabero, pues la memoria no solo tiene que ver con el pasado, sino tiene que ver con el uso del pasado que hacemos en el presente y cómo lo proyectamos al futuro, es decir, de dónde venimos hacia dónde queremos ir. La cita continúa diciendo que la española es la única democracia que que no se asienta sobre la lucha o frente a los valores totalitarios y se asienta y tampoco se asienta en sus valores o en sus tradiciones de lucha democrática, que en el caso español y en una zona como una cuenca minera tiene un protagonismo ligado fuertemente al movimiento obrero. Bueno, a mayores podemos ver que en un momento de transición energética, que bueno, ha supuesto un cierre muy abrupto de la minería del carbón, que en estas comunidades que vivían de este monocultivo, pues ha supuesto un cierre de los puestos de trabajo, una crisis de identidad. Y este proyecto de recuperación de la memoria obrera, democrática, de elaboración histórica, de recuperación del patrimonio industrial, inmaterial, también debe colaborar a una transición en la identidad que no suponga un elemento traumático, como veremos más adelante. En cuanto a la memoria, ¿qué se ha hecho? Bueno, pues se han recopilado carnés sindicales del economato, de empresas, fotografías, materiales, vídeos, audios de la vida cotidiana. Hay una gran cantidad de murales, de documentales, de actividades deportivas, gastronómicas, rallies, festividades religiosas, es decir, que de una u otra forma apelan a esa memoria ligada con la minería y la expresan en diferentes aspectos de la vida religiosa, cultural, social y deportiva. Algunas de las propuestas que podemos lanzar es la creación de un archivo de fuentes orales, y esto conecta enormemente con el patrimonio inmaterial. Podemos tener todavía 3 generaciones de personas que han vivido y han trabajado directamente en la minería, y también una cuarta, que sería la generación, por ejemplo, de mi alumnado del instituto, que puede también dar la visión no del auge, no del proceso de crisis o de lucha contra la reconversión, sino de ese proceso de cierre y que viven directamente las consecuencias de la desindustrialización. Elementos que podrían ser muy útiles serían la creación de un archivo histórico, una videoteca, fototeca y sobre todo recopilar entrevistas, historias de vida, que recojan expresiones, canciones, cultura, recetas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay un elemento yendo a la cuestión del patrimonio que tenemos que tener en cuenta. En Fabero a día de hoy se ha patrimonializado una gran parte de los restos mineros, varios pozos mineros, economatos, escuelas, bueno, también poblados mineros, pero porque comprende el patrimonio PIC, ¿vale? Es un conjunto abierto de patrimonio, ¿no? Estos son lugares de memoria. Los lugares de memoria, como decía Pierre Nora, son espacios donde cristaliza elementos de la historia y que expresan la memoria colectiva reconstruyendo la historia, es decir, son elementos que se deben de poner en valor. Aparte de estos ligados con la minería del carbón, tenemos otros que podemos ver que tienen que ver especialmente con el campo de trabajos forzados que había en la localidad,
monumentos que hay en lugares como el antiguo cuartel de la Guardia Civil, a la represión, o en otros puntos también que sirven como lugar de memoria para quienes sufrieron la represión o quienes defendieron la legalidad republicana. De esto podemos ver varias esculturas a lo largo de la localidad. Cuando hablamos de musealización es importante que tengamos tres elementos en cuenta. Por un lado, estas reconstrucciones no son asépticas, tanto por lo que son memoriales, tanto por lo que enseñan como por lo que ocultan. Muestran cómo nos queremos representar colectivamente y cristalizan aquellos aspectos que queremos destacar y también obvian otros. Claro, los castilletes mineros fueron centros difusores de progreso económico, de creación de riqueza, pero también fueron difusores y centros y escuelas de democracia. Por ejemplo, durante el franquismo, en los cuartos de aseo se celebraban asambleas democráticas, que era una práctica social y sindical que estaba prohibida incluso en muchos países de la Europa occidental democrática. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la hora de patrimonializar, el patrimonio industrial es más que piedras y hierro. No podemos olvidar el patrimonio cultural inmaterial, especialmente ligado al movimiento obrero y al trabajo, porque es la creación más rica que ha dado lugar o que ha creado este sector. También creo que el hecho de potenciar la patrimonialización y el patrimonio cultural inmaterial es una oportunidad por la escasez de estos elementos en muchas propuestas que nos encontramos a lo largo y ancho de la comarca del Bierzo, en Asturias y en otras zonas industriales ligadas a la minería del carbón que no están recogiendo esos elementos que tienen que ver sobre todo con el elemento más valioso y que son las personas. Y después tampoco recogen algunos de los elementos de memoria, como os decía, las esculturas o las distintas expresiones que van ligadas a la memoria democrática y a lugares ligados a represión o a luchas pasadas. Bueno, hay que reflexionar porque, como dice Toni Mora en un libro, Restos y Rastros, que da una visión muy interesante sobre el patrimonio industrial y una visión poliédrica con diferentes cuestiones, pero vienen a decir que ¿qué es lo que sucede? Que cuando se está patrimonializando restos industriales, siempre se tiende a olvidar a quienes ocuparon esos centros de producción, a quienes lo dotaron, quienes crearon la riqueza y quienes lo llenaron de vida y de cultura. Hay una expresión, una frase que cuando se inauguró el centro de memoria, el archivo de comisiones obreras de las secciones sindicales ligadas a la minería, pronunció Gonzalo Díez, que es el secretario de Industria de las comisiones obreras de Castilla y León, y que condensa muy bien todo lo que yo quiero decir. Se arrancaba carbón, pero también derechos y libertades. Son lugares de producción, pero también de conquista de derechos. Y yo añadiría una cosa más, y también de creación social y cultural, como veremos a continuación. Bueno, ¿qué es lo que se ha hecho a día de hoy? Pues, como os decía, se ha convertido, y ahí podéis ver una imagen, el Pozo Julia en un museo que es visitable, el economato de otra empresa de antracitas de marrón es visitable, se ha restaurado otro pozo que es el Pozo Viejo, se ha hecho una casa del poblado de Diego Pérez, que era una casa de antracitas de Fávero, y que puedes ver cómo era una casa de los mineros ligados a la empresa. Se han musealizado una casa que es la Escuela del Ayer, el Museo de los Fósiles ligados al Carbonífero. Pero yo creo que es insuficiente y algunas propuestas que yo creo que se podrían hacer es un museo de la memoria obrera y democrática de forma directa, concreta, pero además en el resto de las musealizaciones incluir al movimiento obrero, porque en el economato podemos ver cómo la empresa lo utilizaba para la economía circular o igual con las viviendas
retener los sueldos o para amenazas de desalojo o cierre de los economatos durante momentos de huelga, es decir, que tiene incardinación con otros elementos y que deben de entrar en esta patrimonialización de forma transversal. Otra propuesta que creo que podría ser interesante es integrar los lugares de memoria en una ruta urbana que una los monolitos del campo de trabajo, las estatuas a Eloy Terrón, con el resto de elementos que tienen que ver con el patrimonio minero más claro, que a día de hoy está presente, y en cada uno de estos lugares enlazarlo con testimonios, con elementos que tienen que ver con la cultura, con la sociabilidad, con las experiencias, y dar una visión también antropológica de lo que supuso y lo que supone a día de hoy la cuenca minera, ¿no? Y cómo es vivida por sus protagonistas de entonces y también de ahora. Bueno, nos vamos a adentrar en el cuarto elemento, que tiene que ver con el patrimonio inmaterial, esas relaciones sociales, esas expresiones culturales, recetas, actitudes, ritos. Y como os decía, teniendo en cuenta que la minería fue más que una profesión, que conformó una identidad y una cultura muy rica y muy particular. Voy a concretarlo en 3 elementos, o sea, en las canciones, y vamos a ver 3 elementos. Por un lado, una serie de canciones de distintos estilos musicales y etapas, pero para que veamos un poco cuál es el hilo conductor. Después veremos algunas relacionadas con momentos de luchas obreras interesantes y otros elementos que tienen que ver con la cultura inmaterial en distintas expresiones. La primera es una canción que habla del pueblo, se titula Yo soy de un pueblo, por un dúo juvenil de los años 70, 80, que cantaba rancheras, y lo que podemos ver en estos fragmentos de la canción nos hablan de la dureza del trabajo, de cuando la sirena de la mina suena a deshora, que rompe los ritmos cotidianos del pueblo porque anuncia la tragedia. Y 2 elementos, dureza del trabajo y accidente. Las canciones de Mina vamos a ver que hablan del orgullo profesional, de la dureza del trabajo y también de los accidentes. Seguramente nos suene pues la de Víctor Manuel o el Santa Bárbara Bendita, ¿no? Bueno, en este caso se refieren a Favero. Una canción mucho más reciente, que fue la banda sonora de un documental, Mirando al cielo, lo podéis encontrar en YouTube. Ya estamos hablando de los años 2000, digamos las últimas 2 décadas del sector, del 2006. Este es un grupo de rock, y también vuelve a cantar a lo mismo. Dice: yo no quiero que oscurezca otra vez, no quiero que vuelves al pozo otro día más. Nos refleja esa relación de amor y odio que se ha vivido tradicionalmente con el sector, de orgullo profesional, pero al mismo tiempo rechazo. Bien, en el caso de los hijos, para evitar la dureza del trabajo que tuvieron los padres, aunque después, hasta que se produce esta ruptura biográfica, ya en mi generación, en la que de mi generación ya son muy pocos los que entraron a trabajar en el sector, pero hasta entonces era un rechazo por la dureza del trabajo, por las dificultades que tenían los hijos, aunque después entraban a trabajar, y al mismo tiempo de los padres hacia los hijos, porque esperaban un futuro alejado de esa peligrosidad. Y siempre la cuestión podemos ver ahí en el segundo elemento cómo se habla de tiré toda mi vida debajo de un costero y también su porvenir. Pero en el último apela, dice: esa tierra que un día decidió arrancarle de su pecho despacito el corazón, pero introduce un tercer elemento: tierra por la que ellos lucharon. La lucha, tierra que un día les vendió ilusiones por pobreza y esperanza por dolor. Es decir,
por un lado, la importancia que tiene como generador de salarios, de riqueza, y por otro, el rechazo que genera por la dureza, por la accidentalidad, pero también el reconocimiento a las luchas que se desarrollan en el seno del sector minero. Nos vamos a ver un elemento claro que es el Club Deportivo Favero. Podéis ver ya solamente en el escudo cómo hace un guiño al sector y cómo pues tiene mucha vinculación, permea todas las esferas de la sociedad esta cultura minera, ¿no? Esto es un himno relativamente reciente, pero que nos dice: de los pozos de las minas a medirse a los más fuertes, nuestra sangre nos llevó. Y ahora es una cuestión importante, porque ya una vez que se ha cerrado el sector, las canciones dicen: continúa nuestra lucha reinventada y futbolera, nuestra lucha siempre obrera, vamos Favero, vamos. Diferentes elementos que van desde la identidad, el orgullo minero y el reconocimiento de esa lucha obrera, que también la trasladan a los valores del deporte, ¿no? Como os decía, en Favero se han protagonizado hitos de revolucionarios y del movimiento sindical muy fuertes, y que también han permeado y han configurado ese patrimonio industrial inmaterial. En 1933, un año antes de la Revolución del 34, que también tiene mucha importancia en la zona, se lanza una revolución a través del Sindicato Único Minero, bueno, a través de la CNT, que dio lugar a una expresión que podemos ver aquí, que dice en esta canción, que dice: el día 11 de diciembre en el pueblo de Favero se proclamó la anarquía con mucho salero. Estaba la CNT llena de hombres conscientes, todos de muy buena fe, con las Star ya calientes. Es decir, hace un canto a esa revolución y a esos sindicalistas que con las Star, con esas pistolas, toman el pueblo, proclaman el comunismo libertario y lo trasladan a otros pueblos de la zona, aunque durará muy poco, porque en los siguientes días serán bombardeados por la aviación. Otra expresión ya 30 años después, la huelga del 62, que supone una ruptura de lucha contra el franquismo, digamos un momento en el que un impasse en el que se rearticula la oposición desde lo laboral a las prácticas democráticas. En este caso es un poema de una persona que además también fue minero, y que, bueno, aunque a nivel de rigor histórico podemos matizar algunos elementos, cuenta la historia de esa huelga que comienza en Asturias, que es una huelga de mineros, pero que denuncia al régimen, cuenta cómo son, digamos, esos mineros más conscientes ligados al Partido Comunista, y también un poco el orgullo de que la cuenca de Favero, cuando hay movilizaciones, es una de las que primero responden dentro de la provincia de León. Y bueno, también para que veamos alguna expresión ligadas a ese elemento de las luchas, ¿no? Bueno, otros elementos que me gustaría destacar, pues la procesión de Santa Bárbara, que incluso tras el cierre del sector, como una forma de reafirmación como comunidad, ha tenido un nuevo impulso, y ahora se hace también con una procesión nocturna en la que participan cientos de personas. A la patrona la portan los mineros con las lámparas, y que tiene una visión o un significado de reafirmación como comunidad en un momento de futuro incierto, más que una expresión religiosa, ¿no? Bueno, las jornadas de tapas mineras, que tratan de reconstruir aquellas recetas que eran las que los mineros llevaban al trabajo o que comían a la vuelta del mismo. Un montón de murales que apelan a la identidad minera y que salpican todo el pueblo, elementos memoriales deportivos, documentales, relatos literarios, videopodcasts, etcétera, etcétera, que siguen viendo que a día de hoy la única mina que no cierra es la de la cultura y la del reflejo del sector y de esta identidad que sigue muy presente. Y eso que el sector cerró en 2018, pero lejos de aminorar, por lo menos
podemos decir que ha habido una explosión en los últimos años también para, de alguna manera, pasar un duelo colectivo y tratar de reflexionar lo que fue ese siglo de minería ligada al carbón. Bueno, como os decía, todos estos elementos, y especialmente las canciones, tienen varios elementos que establecen un nexo común. El orgullo profesional, el amor y odio hacia la profesión, el accidente y la peligrosidad del trabajo, el reconocimiento de la lucha obrera, y a día de hoy las que podemos ver es que aparte de todos estos elementos y con nuevos géneros, por ejemplo, el rap, hablan de la desindustrialización y de ese pesimismo que las generaciones jóvenes tienen ante el cierre del sector, ante la falta de oportunidades y ante un futuro que se ha quebrado, ¿no? Y que les obliga a la emigración. Bueno, adentrándonos en la recta final, ¿por qué recopilar el patrimonio inmaterial, cultural inmaterial? Yo creo que ha quedado bastante claro, porque si no se recopila se pierde, y a día de hoy tenemos todavía una oportunidad muy importante porque quedan varias generaciones, pero además debemos de huir solamente de una recopilación o de confeccionar un conocimiento libresco, sino que también debemos de dar a conocerlo. Dar a conocerlo a las nuevas generaciones, la lucha de quienes lucharon por los derechos sociales y de la recuperación de las libertades, porque es un derecho que tienen también para evitar una idealización y una manipulación del pasado, y por un proceso de actualización de la identidad frente a las incertidumbres del declive industrial. Es importante que tomemos ejemplo de otras experiencias. Podemos verlo en el cinturón del óxido de Estados Unidos, en las cuencas mineras francesas, en las que ante una gestión de la identidad, de la memoria, de la historia y un cierre muy abrupto, ante la falta de oportunidades, fue la extrema derecha quien ha capitalizado ese descontento social que se produce en España y otros puntos en los que también lo podemos o que corremos el riesgo de vivir, ¿no? Y también por otro elemento, que es recoger aquellas experiencias positivas de organización colectiva, de creación cultural, de sindicalismo, de prácticas democráticas, que también en esa gestión del pasado, que es la memoria, nos pueden servir para quedarnos con los elementos más válidos y que actualicen esta memoria y esta identidad. Bueno, algunos ejemplos: el proyecto de divulgación Nuestra Historia, que trata de ofrecer una visión de la memoria y de la historia obrera, democrática e industrial del Bierzo y de la Ciana. O, por ejemplo, un ejemplo en el caso de la localidad de Mieres, en Asturias, que a día de hoy se ha convertido en un foco cultural y de una forma de darle una nueva vida a esos restos industriales y a ese patrimonio cultural inmaterial. Desde los centros de estudio, como es mi caso, que soy profesor del instituto de la localidad, pues podemos desarrollar algunas actividades. Podéis ver ahí en el círculo de abajo una excursión, una ruta por los principales lugares que os he ido comentando. Le dedicamos toda una mañana a conocer la cultura, el patrimonio histórico, las expresiones culturales, sociales, etcétera, etcétera, en vivo, ¿no? Tocar, ver, sentir el patrimonio. También hemos hecho un mapa histórico con elementos culturales de la historia, esto en el marco de un proyecto europeo, el eTwinning, y que lo compartimos con otros centros de estudios de toda Europa. También se han llevado a cabo varios trabajos sobre la industrialización o sobre los efectos, por ejemplo, en la música, que antes lo tocábamos, de la industrialización, conectando pasado, presente, cultura material, cultura inmaterial. Proyectos de historia oral, tanto entrevistas que han desarrollado el alumnado en sus casas para la confección de estos trabajos, como
directamente en el aula y podemos ver una fotografía, ¿no? Y también con el fomento de la lectura, con libros, novelas, relatos cortos o expresiones culturales que nos permiten trabajar todos estos elementos. Bueno, a día de hoy os podrá comentar un poco más María Luisa, pero estamos con un proyecto del Instituto de Patrimonio Cultural para la conservación y del patrimonio cultural inmaterial, que esto después cristalizará posiblemente en una página web en la que se recopilarán testimonios, expresiones culturales, elementos históricos, etcétera, etcétera. Bueno, saliéndome un poco de esta cuestión, pero sí que hay un elemento que es interesante, que yo denomino Favero lugar de memoria y que cristalizo en 5 propuestas que tienen que ver con esto del patrimonio y del patrimonio, enlazándolo con el patrimonio cultural inmaterial. Hablando de las rutas, se podrían señalizar y adecuar los espacios, contextualizándolos, con paneles informativos, con códigos QR que nos lleven a testimonios de los protagonistas, a sus vivencias, a imágenes, a canciones, a pinturas, a fragmentos de documentales que hablen y que den vida a esos elementos concretos, ¿no? Esto se podría conectar con creaciones de rutas urbanas y una página web que sirva como contenedor y que lo recopile y que enlaza con el proyecto que os comentaba anteriormente. También creo que en un lugar como Favero, que fue digamos el centro del movimiento obrero en la comarca berciana, pues un museo del movimiento obrero y democrático, pues sería una forma de homenajear a quien protagonizaron todas estas luchas, pero también para dar a conocer estas expresiones, estos caminos inacabados a las nuevas generaciones. Para ello, algo que ya hemos ido adelantando, sería importantísimo crear un archivo físico o archivos físicos de empresas, sindicatos, documentación, hemerotecas y también digital, de la memoria, de las canciones, de las recetas, etcétera, etcétera. Y por último, por aquello de conectar el pasado y el presente, creo que en algunos de estos espacios o en diferentes expresiones, igual que pueden ser descentralizadas, una sala o proyectos para interpretar el proceso de desindustrialización, de los efectos económicos, sociales, políticos y también un estudio antropológico de cómo se ve desde las comunidades, de cómo se percibe, de cómo tiene efectos también, como os decía, por ejemplo, en esas canciones que cantan pues también a la falta de oportunidades o a la desindustrialización. Bueno, en conclusión, o como conclusiones, bueno, creo que mirar al pasado no es reaccionario, sino que más bien es tratar de abordar el futuro con las herramientas que nos brinda la experiencia, es decir, tomárnoslo en serio. Poner el acento en la memoria y en la historia del trabajo y especialmente en la historia obrera nos apunta a un futuro mejor. Si conocer la historia de la represión nos trata de ayudar a evitar las catástrofes, la historia obrera nos apunta a un futuro mejor. Y también para conectar diferentes generaciones que vivieron la época industrial con un pueblo, una sociedad que se ha terciarizado, pero cuyas expresiones, cuyas herramientas, formas de socialización renovadas y actualizadas, como decía antes la canción del Fadero, pueden ser de una gran riqueza, ¿no? Recuperar el patrimonio, especialmente ese patrimonio cultural inmaterial, que es, digamos, la parte menos trabajada, nos permite entender los diferentes usos entrelazados, nos permite también, de alguna manera, potenciar económicamente de forma limitada, pero de alguna manera una zona deprimida y sobre todo tratar de hacer una transición o una construir identidad en una sociedad que vive un contexto de crisis no solamente económica sino también de identidad. Bueno,
La historia obviamente nos ayuda a un conocimiento fidedigno del pasado, pero la memoria a seleccionar y a potenciar aquellos elementos que más útiles nos pueden resultar. No se trata de caer en la melancolía, sino de recuperar los horizontes no recorridos, no conocidos, que nos interpelan en el presente. Y eso se ve tanto por que nos ofrecen un futuro de carácter un pasado de carácter anticipador, y se pueden ver y vislumbrar perfectamente en todas esas expresiones ligadas al patrimonio cultural inmaterial. Por tanto, yo creo que la historia, la memoria, el patrimonio cultural inmaterial, nuestra historia tiene un potencial transformador, que en el caso de una comunidad que está viviendo estas transformaciones económicas, sociales tan importantes, pues puede tener un potencial transformador muy enriquecedor. Muchas gracias por vuestra atención y espero que aprovechéis y disfrutéis del seminario. Un saludo.